Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, hoy, como ven, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les encanta: la química, los secretos y todo lo que rodea a dos de las estrellas turcas más queridas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Exacto, vamos a desentrañar un poco la magia fuera de la pantalla, la relación que tienen, y qué secretos, si es que los hay, rodean a esta pareja que en la ficción nos hizo suspirar a todos. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Este es un espacio dedicado a explorar el mundo de las series turcas, sus actores, sus dramas y todo lo que los hace tan especiales. Así que si les gustan este tipo de vídeos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ya saben, un clic y estarán al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos ocupa. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. ¿Quién no los conoce? Dos talentos enormes con una trayectoria impresionante y una química que en la pantalla era explosiva. Estamos hablando de Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se la conoce en español. Una serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que, seamos sinceros, a muchos nos dejó soñando con un romance como el de Ömer y Elif. La serie, para quienes no la hayan visto, narra la historia de Ömer Demir, un policía honesto y comprometido, e Elif Denayse, una diseñadora de joyas rica y sofisticada. Sus vidas se cruzan de manera inesperada cuando el prometido de Elif es encontrado muerto junto al padre de Ömer. A partir de ese momento se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad, desentrañando una red de mentiras, corrupción y secretos familiares. Y claro, en medio de todo este drama, surgió el amor. Un amor intenso, lleno de pasión, pero también de muchas complicaciones. La interpretación de Engin y Tuba fue clave para que esta historia conectara tanto con el público. Su química, su forma de mirarse, la tensión que se sentía en cada escena, era palpable. Y no solo en las escenas románticas, sino también en las escenas de tensión, de investigación, de dolor. Realmente transmitían muchísimas emociones. Pero, ¿qué hay fuera de la pantalla? ¿Era esa química real? ¿Se llevaban bien? ¿Había algo más entre ellos? Bueno, la verdad es que, como suele suceder en estos casos, los fans nos hemos hecho estas preguntas una y otra vez. Y como buenos detectives de las series turcas hemos investigado, hemos buscado entrevistas, fotos, cualquier pista que nos diera una idea de cómo era su relación en la vida real. Para entender mejor la dinámica entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, es crucial analizar la magia que crearon en Kara para Aşk, la serie que los unió en la pantalla. La historia, como ya mencionamos, es un thriller romántico que mezcla elementos de investigación criminal con un drama familiar intenso. La trama se centra en Ömer, un policía de carácter fuerte y moral intachable, y Elif, una mujer elegante y sofisticada, proveniente de una familia adinerada con secretos oscuros. El choque inicial entre ambos personajes es evidente. Ömer, acostumbrado a la vida modesta y a la búsqueda de la verdad, se ve envuelto en el mundo opulento de Elif, lleno de lujos y apariencias. Elif, por otro lado, debe enfrentarse a la cruda realidad de la muerte y a la investigación policial, un mundo completamente ajeno a su experiencia. La conexión entre ellos surge de la necesidad de ambos de desentrañar la verdad detrás de la muerte del prometido de Elif y del padre de Ömer. Lo que hace que Kara para Aşk sea tan cautivadora es la evolución gradual de la relación entre Ömer y Elif. Al principio se ven obligados a colaborar, desconfiando el uno del otro, pero con el tiempo, la empatía y la comprensión se abren paso entre ellos. La serie nos muestra cómo, a medida que investigan juntos, se apoyan mutuamente compartiendo sus miedos, sus frustraciones y sus anhelos. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde la conexión emocional se fortalece. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es fundamental para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir emociones complejas como la tristeza, la ira, la esperanza y, por supuesto, el amor, es impresionante. Engin, con su mirada intensa y su interpretación matizada, encarna a la perfección a un hombre atormentado por la pérdida y consumido por la búsqueda de la justicia. Tuba, por su parte, aporta elegancia, fragilidad y fortaleza a su personaje, logrando que el público se identifique con sus miedos y anhelos. La tensión romántica entre Ömer y Elif es otro de los pilares de la serie. Los guionistas supieron crear situaciones llenas de suspense y deseo,
donde las miradas y los gestos hablan por sí solos. Los momentos de cercanía, como los abrazos, las caricias y los besos, son cuidadosamente construidos para generar un impacto emocional en el espectador. La química entre los actores es tan evidente que el público siente la misma tensión y el mismo deseo que los personajes. Es importante destacar que la serie no se limita a una historia de amor. Cara para Ask también aborda temas importantes como la corrupción, la codicia, la lealtad familiar y la búsqueda de la verdad. La trama está llena de giros inesperados, secretos revelados y personajes complejos, lo que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La dirección y la fotografía también contribuyen a la atmósfera de la serie. Los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, son un telón de fondo perfecto para la historia. La iluminación, la música y los ángulos de cámara se utilizan para crear una sensación de misterio, intriga y romance. En resumen, Cara para Ask es una serie que combina magistralmente el thriller, el drama y el romance. La historia, los personajes, la interpretación de los actores, la dirección y la fotografía se fusionan para crear una experiencia televisiva inolvidable. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es el ingrediente secreto que eleva la serie a un nivel superior, convirtiéndola en un éxito internacional. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué pasa fuera de la pantalla? ¿Existió una relación real entre Engin y Tuba que fuera más allá de la amistad y el compañerismo profesional? Como ya mencionamos, la respuesta no es definitiva. No hay pruebas concretas que confirmen un romance entre ellos. Sin embargo, es comprensible que los fans se pregunten si la química que veían en pantalla se tradujo en algo más en la vida real. La pasión y la intensidad que transmitían sus personajes eran tan palpables que era natural imaginar que existiera una conexión similar fuera del set. Es importante analizar la información disponible y separar los hechos de las especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que tanto Engin como Tuba son actores profesionales que han demostrado su talento en numerosas ocasiones. Ambos son conocidos por su dedicación al trabajo y por su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. En las entrevistas que han concedido a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba siempre han hablado con respeto y admiración el uno del otro. Han elogiado su talento, su profesionalismo y su capacidad para trabajar en equipo. Han reconocido la buena sintonía que tenían en el set y la facilidad con la que se comunicaban. Estas declaraciones son importantes porque demuestran que existía una relación profesional positiva entre ellos. Es decir, se respetaban y se llevaban bien en el trabajo. Esto es algo que sin duda facilita la creación de una buena química en la pantalla. Sin embargo, el hecho de que se llevaran bien en el trabajo no significa necesariamente que tuvieran una relación romántica. Como ya mencionamos, no hay pruebas concretas que lo confirmen. Las fotos y los vídeos que circulan en Internet muestran a los actores juntos en eventos y celebraciones, pero nada que sugiera una relación amorosa. Es importante recordar que los actores son personas públicas y por lo tanto, suelen estar expuestos a los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación y los fans a menudo romantizan las relaciones entre los actores, especialmente cuando existe una gran química en pantalla. Es natural que la gente se pregunte si existe algo más entre ellos, pero es importante ser respetuosos con su privacidad. Los actores tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos, y no es justo que se les acose con preguntas y especulaciones sobre sus relaciones. En el caso de Engin y Tuba, ambos han sido muy discretos con su vida privada. Evitan hablar de sus relaciones y suelen ser muy cuidadosos con lo que muestran públicamente. Engin, en particular, es conocido por su reserva. No es de los que comparten mucho sobre su vida personal. Tuba, aunque es un poco más activa en redes sociales, también mantiene su vida privada alejada de los focos. Es importante también tener en cuenta que a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han tenido sus propias relaciones sentimentales. Tuba incluso estuvo casada y tiene 2 hijas. Esto, por supuesto, refuerza la idea de que si hubiera existido algo más entre ellos, seguramente se habría sabido. En resumen, no hay pruebas concretas que confirmen un romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Lo que sí sabemos es que son 2 grandes profesionales que juntos nos regalaron una historia inolvidable. La magia que crearon en la pantalla es innegable, y eso es lo que realmente importa. Analicemos ahora un poco más a fondo la carrera de ambos actores para entender su trayectoria y su relación profesional.
Enginak Yurek Enginak Yurek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara, Turquía. Es un actor reconocido por su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Inició su carrera actoral tras participar y ganar el concurso de talentos Türkiye'nin Yıldızları en 2004. Este triunfo le abrió las puertas al mundo de la actuación, y desde entonces ha protagonizado numerosas series y películas exitosas. Algunos de sus trabajos más destacados son Yabancida Mat, emoticono besos, su primer papel importante en televisión, donde interpretó a Kadir. Karailan, emoticono besos, en esta serie histórica, interpretó a Halil. Bir Bulut Olsam, emoticono besos, un drama intenso donde interpretó a Mustafa Bulut, un personaje que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Fatmagul Unsuk UNE. Emoticono besos, uno de sus papeles más emblemáticos, donde interpretó a Kerim Ilgaz. Esta serie le catapultó a la fama internacional y le convirtió en uno de los actores turcos más populares. Karapara emoticono besos, junto a Tuba Büyüküstün, protagonizó esta exitosa serie, que le consolidó como un actor de renombre y le dio proyección internacional. Olene Kadar, emoticono besos, interpretó a Daan Soysal, un personaje que le permitió demostrar su versatilidad actoral. Kokuk, emoticono besos, protagonizó esta serie donde interpretó a Ali Kemal, un padre que lucha por sus hijos. Sefirin KZ, emoticono besos, uno de sus trabajos más recientes, donde interpretó a Sankar Efeolu. Enginak Yurek se caracteriza por su dedicación al trabajo y por su capacidad para sumergirse en sus personajes. Su mirada expresiva y su interpretación matizada le permiten transmitir una amplia gama de emociones, lo que lo convierte en un actor muy apreciado por el público. Además de su talento actoral, Engin es conocido por su discreción y por su vida privada. Es un hombre reservado que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Tuba Büyüküstün Tuba Büyüküstün nació el 5 de julio de 1982 en Estambul, Turquía. Es una actriz reconocida por su belleza, su elegancia y su talento actoral. Comenzó su carrera en el mundo de la publicidad, y pronto se trasladó a la actuación. Algunos de sus trabajos más destacados son Sultan Makam, emoticono besos, su primer papel en televisión. Y la Murlar Alnda, emoticono besos, en esta serie, interpretó a Eylep. Así, emoticono besos, uno de sus papeles más emblemáticos, donde interpretó a Así. Esta serie le dio fama internacional. Gonulcelen, emoticono besos, interpretó a Hasret. 20 Dakika, emoticono besos, protagonizó esta serie donde interpretó a Melek Alaskar. Karapara emoticono besos, junto a Enginak Yurek protagonizó esta exitosa serie, que le consolidó como una actriz de renombre y le dio proyección internacional. Cesur Beguzel, emoticono besos, protagonizó esta serie junto a Van Tatltu. Istanbul KRMZS, emoticono besos, participó en esta película. Dirilis, Ertuğrul, emoticono besos, interpretó a una invitada especial en la serie. De Ambassador's Daughter, emoticono besos, participó en esta serie. Tuba Büyüküstün es una actriz versátil que ha demostrado su talento en una amplia gama de géneros. Su belleza y su elegancia la han convertido en un icono de la moda, y su talento actoral le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Tuba es una persona activa en las redes sociales, pero también mantiene su vida privada alejada de los focos. La carrera de ambos actores ha estado marcada por el éxito y el reconocimiento. Han protagonizado series y películas que han sido vistas en todo el mundo, y han ganado numerosos premios por su trabajo. Su talento y su profesionalismo los han convertido en dos de las estrellas más queridas de Turquía. En cuanto a su relación profesional, es evidente que se complementan a la perfección. Su química en pantalla es innegable y su capacidad para transmitir emociones es impresionante. Han trabajado juntos en 2 ocasiones, y en ambas han demostrado su talento y su profesionalismo.
En resumen, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos grandes actores que han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Su trabajo juntos en Kara Para Aşk es un ejemplo de su talento y de su capacidad para conectar con el público. *** Más allá de Kara Para Aşk, otros proyectos y posibles interacciones ***. Aunque Kara Para Aşk es la serie que más huella dejó en la memoria colectiva, es interesante explorar si ha habido otros momentos en los que Engin y Tuba pudieron haber coincidido o interactuado en el ámbito profesional. Es posible que aunque no hayan vuelto a trabajar juntos en una serie o película, hayan asistido a eventos, ceremonias de premios o incluso participado en campañas publicitarias. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, es un mundo relativamente pequeño. Los actores, directores, productores y otros profesionales suelen coincidir en diferentes proyectos a lo largo de sus carreras. Por lo tanto, no sería extraño que Engin y Tuba se hayan encontrado en eventos sociales o profesionales, aunque no haya habido un trabajo en común. Además, es importante tener en cuenta que ambos actores son muy respetados en la industria, y sus nombres suelen estar asociados a proyectos de alta calidad. Por lo tanto, es probable que hayan coincidido en reuniones, presentaciones o eventos relacionados con el sector. Es difícil precisar si ha habido otras interacciones significativas entre ellos fuera de los proyectos en los que han trabajado juntos. Sin embargo, es probable que hayan mantenido una relación de amistad y respeto profesional, ya que, como hemos mencionado, se admiran mutuamente. Es posible que en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto. La química que demostraron en Kara Para Aşk fue tan impactante que muchos fans esperan ansiosamente una nueva colaboración. Sería un gran regalo para los seguidores de ambos actores, y una oportunidad para volver a disfrutar de su talento y de su conexión en la pantalla. *** La importancia del respeto a la privacidad ***. Independientemente de la naturaleza de su relación, es fundamental recordar la importancia de respetar la privacidad de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Los actores son personas públicas, pero eso no significa que tengan que compartir todos los aspectos de su vida personal. Es importante ser conscientes de los límites y evitar especulaciones y rumores que puedan afectar su vida privada. Los fans pueden admirar y apreciar su trabajo, pero deben respetar su derecho a mantener su vida personal alejada de los focos. El acoso mediático y la invasión de la privacidad pueden tener consecuencias negativas para los actores, afectando su bienestar emocional y su capacidad para desarrollar su trabajo. Es fundamental ser respetuosos y evitar cualquier comportamiento que pueda resultar perjudicial. En resumen, la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema que genera mucha curiosidad entre los fans. Sin embargo, es importante analizar la información disponible, separar los hechos de las especulaciones y respetar su privacidad. Lo que sí sabemos con certeza es que son dos grandes profesionales que juntos nos regalaron una historia inolvidable llena de emoción y de pasión. Y eso, al final, es lo que importa. Así que, ¿cuál es el secreto de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün fuera de la pantalla? Pues, probablemente ninguno. O al menos no uno que hayamos descubierto. Lo que sí sabemos es que son dos grandes profesionales que juntos nos regalaron una historia inolvidable, llena de emoción y de pasión. Y eso, al final, es lo que importa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración de la relación entre Engin y Tuba. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y que a todos nos gusta saber un poco más sobre nuestros actores favoritos. En resumen, hemos hablado de su química en Kara Para Aşk, de cómo se complementaban, de su respeto profesional, de los rumores, y de la falta de confirmación de un romance fuera de la pantalla. Hemos concluido que aunque la química en la ficción era innegable, no hay pruebas concretas de que esa química se tradujera en algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Y al final, eso no resta ni un ápice a su talento y a la magia que crearon juntos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas, todo lo que quieran. El debate está abierto y me gusta leer sus comentarios, siempre me aportan algo nuevo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción,
me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.